Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este video lo que voy a hacer es reforzar un poco lo que hemos estado revisando en los últimos videos y también lo que hemos estado viendo en clase, de tal manera que podamos ir afianzando un poco más el conocimiento y no tengamos tanto problema al momento de maquetar, ya utilizando la herramienta que hemos estado revisando todos estos días, el Dreamweaver. Bueno, yo les había comentado que eran necesarios seguir las pautas de algunos puntos necesarios para poder crear todo tipo de proyecto. Y en este caso, primero nos enfocábamos en la creación del contenido a través de las carpetas o archivos que sean necesarios para nuestro sitio. Segundo, crear nuestro sitio web. Tercero, crear el archivo, luego guardar el archivo. Finalmente tendríamos que crear el archivo CSS, primero era el HTML, después el CSS, guardarlo. Y una vez habiendo hecho todos estos pasos, lo que teníamos que hacer era vincularlo. Vamos a ver la forma en la que podemos ahora trabajar, maquetar algunos elementos dentro de la página web. Y de ahí vamos a ir viendo cómo se podría hacer lo mismo utilizando código, que ya lo comenté en más de una oportunidad. No es complicado, es simplemente tener práctica, noción, saber identificar algunos valores, etiquetas, elementos y listo. De ahí prácticamente todo es sencillo y repetitivo. Entonces yo ya tengo abierta la herramienta. Lo que voy a hacer en este caso es crear una carpeta nueva para poder ir revisando. Ahí voy a ponerle, por ejemplo, sitio maqueta. Mejor lo voy a poner a carpeta. Y de carpeta lo que voy a hacer es, bueno, crear ya las carpetas que habíamos comentado, que son necesarias. No importa el orden en el que la creas, siempre y cuando la información sea clasificada, ¿no? Entonces son las carpetas que yo necesito tener. Y en el Dreamweaver lo que voy a hacer es crear, o mejor dicho, administrar los sitios para poder ir viendo lo que se tiene que ir manejando. Este nombre de aquí no necesariamente tiene que ser el mismo que yo le he dado a la carpeta. Eso creo que ya lo habíamos comentado en varias oportunidades. ¿Ves? Acá dice maqueta y acá dice mi maqueta, así que no hay ninguna diferencia en ese punto. Le voy a dar acá a salvar y ya lo tengo aquí en mi carpeta de archivos en el Dreamweaver. Lo segundo que voy a hacer es crear una carpeta HTML. Voy a darle el nombre acá, no sé, a ver, mi maqueta, página de inicio, ¿no? A ver, para no confundirnos, listo, inicio. Todo lo voy a dejar por defecto, esto creo que está de más ya explicarlo. Bueno, en este caso se ha colocado esto en la parte de arriba, mi vista de diseño y vista de código en la parte de abajo. No hay problema con eso, así de que puedo ir manejándolo de esa forma. Otra cosa que tengo que hacer es, bueno, trabajar con el archivo independiente de estilos, como les había ya comentado más de una vez. Voy a darle acá a crear. Voy a con control C dentro de mi carpeta. Acá le voy a poner estilos. .css. Lo guardo. Voy a cerrar y aquí control S voy a guardar mi archivo HTML para poder tener ya prácticamente esta estructura, ¿no? La estructura que me muestra aquí es la que yo debería tener y con eso prácticamente ya tengo todo lo que concierne a mi maqueta. Dense cuenta de que la estructura es la que yo estoy teniendo en esta parte para que puedan ir viendo qué es lo que se puede ir manejando y qué es lo que tenemos nosotros para que ustedes lo puedan ir replicando en el caso sea necesario. Bueno, tengo mi carpeta index, algo rápido
para poder recordar, era lo que habíamos visto ya en una clase anterior, ¿no? Generalmente se manejan dos tipos de elementos dentro de una web, y estos son los que podemos conocer como elementos de bloque y elementos de línea, ¿no? O elementos en línea. Ya lo habíamos revisado, por ahí de repente si es que tienen alguna duda, me lo van comentando en clase o en el momento en el que pueda ser más favorable para ustedes a través del correo electrónico, etcétera. Pero el propósito es más que nada definir de que todo elemento que yo pueda ir agregando a mi vista, voy a poner acá diseño para poder trabajar, ocupa el 100% del ancho de mi ventana, ¿no? Y este elemento que yo tengo aquí tranquilamente podría convertirse en un elemento de línea, digamos de que me va a permitir a mí colocar otros elementos al costado y ocupar todo el ancho mientras yo quiera definirlo de esa manera, ¿no? Entonces los elementos de línea en línea ocupan simplemente el ancho de su contenido, y todo lo que yo pueda colocar después de esos elementos van a ir colocándose al costado, siempre y cuando esos elementos también sean en línea, a diferencia de un elemento en bloque, ¿no? Que yo lo agrego y automáticamente va a ocupar el 100% del ancho de de mi ventana, ¿no? De mi página. Entonces vamos a hacer un ejemplo rápido. Por ejemplo, yo voy a agregar un div por aquí y voy a ponerle, por ejemplo, elemento de bloque, y a esto de aquí voy a agregarlo, a ver, no, con un div mejor, como había dicho. Voy a ponerle una clase, esto creo que ya lo habíamos definido en algún momento. Voy a ponerle bloque 1 y voy a agregar otro div que se llame bloque 2. Esto es simplemente para poder hacer un ejemplo rápido y para que puedas ir diferenciando cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Entonces yo ya tengo dos elementos. Ya te decía de que si es que tienes por ahí el problema de que se agrega uno debajo de otro, lo puedes ir acomodando como creas conveniente, ¿no? Siempre utilizando la vista del DOM, que te va a ayudar a entender mucho más la distribución de cada elemento. Sin embargo, de ahí lo vamos a ir viendo con código, que para mí es mucho más sencillo, probablemente para ustedes también lo sea. Y prácticamente el diseñar una página va a ser muy sencillo, ¿no? Entonces tengo esta opción de aquí, voy a agregar mi hoja de estilos. Esto creo que ya lo habíamos en su momento, y está aquí, ok, agregado. Entonces tengo seleccionado mi primer bloque. Quiero que veas algo aquí. Voy a seleccionar mi selector, que es del bloque 1, enter. A ver, voy a agrandar un poco más esto para que podamos ver las propiedades. Bajamos un poco aquí, subimos un poco, perfecto. Desactivo esto para que se activen todas las opciones que tengo y sea mucho más fácil. Voy a ponerle, por ejemplo, un fondo de color, a ver, verde turquesa, para poder reconocerlo. Ya, ok. Este elemento, a ver, voy a ponerle bloque 1. Este elemento, si es que yo lo veo en el navegador, a ver, deseo guardar, sí. Si es que yo lo veo en el navegador, prácticamente como les había explicado, va a ocupar el 100% de todo el navegador, ¿no? Es más, si es que yo, por ejemplo, a ver, voy a utilizar mejor la raíz del sitio, que
es mucho más rápido trabajar. Creo que era acá de maqueta. Lo voy a arrastrar, ya listo. Más sencillo para que no me jale esto como un iframe. Ok, tengo esto de aquí y si te das cuenta, por ejemplo, en los estilos, prácticamente todo el contenido me está cubriendo 1904 píxeles, ¿no? Entonces, toda esta diferencia, o mejor dicho, toda esta medida, generalmente está clasificada o está definida porque es un elemento de bloque, ¿no? Pero estos son temas que nos sirven simplemente para poder guiarnos y saber qué estilo tiene cada uno de los elementos que voy seleccionando. No vamos a marearnos con esto, lo voy a cerrar. Yo ya tengo esta página que la voy a tener abierta cada vez que quiera hacer algún cambio para que podamos ir viendo los efectos que va teniendo mientras yo voy agregando estilos. Lo que voy a hacer ahora, por ejemplo, en el bloque 2 es agregar este texto y darle también un color. Entonces selecciono aquí y agrego el selector de clase. Este es un selector de clase, y voy a darle un color diferente. A ver, ¿cuál será? Ya un verde, por ponerle algún color distinto. Ok, voy a grabar aquí, control S, y cuando actualizo, guardar todo, y cuando actualizo, listo. Ahí estoy viendo prácticamente la diferencia, ¿no? Hay algo que se está revisando en o que se está notando en este punto, ¿no? Ambos elementos son elementos de línea, como lo dije. ¿Por qué? Porque todos los elementos que tú puedas insertar aquí, por defecto, en su mayoría, aparecen como elementos de bloque, no como elementos de línea. Los elementos de línea, es más, no los he encontrado en este cuadro. Definitivamente, si es que lo trabajamos por código, tenemos mucho más, tenemos un universo mucho más amplio de poder manipular los elementos sin ningún tipo de restricción. En el caso del Dreamweaver, como que nos limita un poco más en ese aspecto, pero nos sirve para el ejemplo y como para poder determinar qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Así que en este video lo que estoy explicando generalmente es esto: diferenciar cuál es un elemento de bloque y cuál es un elemento de línea, y así poder ir convirtiendo cada uno de estos de acuerdo al comportamiento que yo quiera darle. Por ejemplo, en este caso, el ejemplo que tenemos nos muestran dos elementos iguales y ambos son elementos de bloque. Si yo, por ejemplo, selecciono en el editor de diseño de estilos el bloque 1 y en la parte del display, que es la propiedad que me controla la disposición del elemento, de cómo quiero yo mostrarlo, voy a decirle, esta es la propiedad en display, que me muestre este elemento como un elemento de bloque pero en línea. ¿Esto qué quiere decir? De que al ser un elemento de bloque, yo voy a poder determinar un ancho y un alto si es que yo quisiera darle uno definido, uno fijo, no uno dinámico. Entonces yo puedo darle acá un elemento de línea y de bloque y darle un ancho, no sé, de repente 500 píxeles, y un alto de 500 píxeles también, ¿no? En el caso de que sea un elemento inline, ¿no? El inline en este caso no tiene ancho y no tiene alto, ¿no? Simplemente se va a regir a las dimensiones que tenga en base al contenido que pueda estar incluido dentro de este elemento, ¿no? En este caso, por ejemplo, el bloque 1 solamente está regido por el contenido del texto, pero es un elemento en línea. Entonces, al ser un elemento en línea, pierde todo el ancho que tú le hayas podido dar. Mira, fíjate que aún tiene el contenido marcado por un 500 píxeles de ancho y por un alto de 500 píxeles también.
pero al ser un elemento de línea pierde esa característica. Por eso de que nosotros empezamos a manejar, digamos, un elemento que sea en línea, pero que no pierda las características de tener, digamos, el bloque, ¿no? Entonces, al tener esto de aquí, obviamente este espacio de aquí ya está completamente libre, ¿no? Voy a ver si es que lo puedo revisar en línea. ¿Te das cuenta? Este espacio de aquí ya está completamente libre. Ahora mira, yo voy a darle a este bloque 2 también las mismas características que tiene este cuadro de aquí, que es el bloque 1. Le doy el bloque 2 y voy a seleccionar un ancho de 500 píxeles y un alto de, siempre también en píxeles para este ejemplo, 500, ¿no? Acá tú vas a ver uno que está debajo de otro, pero eso es porque estoy en la vista de diseño. Si yo cambio a la vista en vivo, tengo que convertirlo también en un documento en línea. A ver, selecciono aquí, bloque 2, y acá le doy un display block, inline block. Aquí está, listo. Entonces, como puedes ver, ¿cuál es la diferencia? Mira, ambos elementos eran elementos de bloque, pero yo por estilo los he convertido en un elemento de bloque pero en línea. Si cada uno de estos fuese un elemento en línea, y mire, por ejemplo, voy a convertir nuevamente el bloque 1 en un elemento en bloque, así como tal. Ya te estaba comentando de que este de aquí va a respetar su línea y va a hacer de que nada, mira, no sé si te das cuenta de que el elemento que estoy seleccionando tiene todo un área media naranja. Todo eso le corresponde al elemento bloque 1, ¿no? Pero al convertirlo en un elemento en línea, ese elemento naranja que tú ves, toda esa sombra naranja desaparece y prácticamente ese espacio quedaría vacío para que todos los elementos que vengan por detrás, siempre y cuando tengan las reglas CSS que correspondan, pueden colocarse de manera libre al costado, ¿no? Entonces aquí le voy a poner nuevamente inline block, voy a guardar todo esto y por defecto este bloque naranja, mira, ya desaparece y ya no tienes más porque cada uno de ellos está ocupando el espacio que se está dando. En este caso es 500 píxeles tanto de ancho como de alto, y lo mismo aplica para cada uno de los elementos que se están mostrando en este lado, ¿no? Todos los elementos de línea pueden convertirse en bloque, como todos los elementos en bloque pueden convertirse en línea. Poco a poco vamos a ir viendo algunos elementos o algunas etiquetas que corresponden a, digamos, a etiquetas que me permiten a mí ingresar contenido para poder maquetar en línea y que podemos convertirlo a elementos en bloque y viceversa, ¿no? Como hemos hecho en este caso, elementos en bloque que se han convertido en línea, ¿no? Entonces hasta ahí vamos a dejar este video, aclararles a la y con eso va a ser mucho más fácil en lo que viene. ¿Sí? Entonces, por su atención y ya